En la clase de hoy vamos a hablar de los sistemas materiales y de los métodos de separación de fase. Repasando un poco lo que vimos la clase pasada, habíamos hablado del concepto de materia y de cuáles eran las propiedades de la materia. La habíamos definido como todo aquello que ocupa un lugar en el universo y que tiene una masa determinada. Y dentro de las propiedades habíamos hablado de propiedades intensivas y propiedades extensivas. También vimos los sistemas materiales, los definimos y los clasificamos. Vimos uno de los tipos de clasificación. Los sistemas materiales son esa porción del universo que se aísla real o imaginariamente para su estudio. Esos sistemas materiales podían ser homogéneos o podían ser sistemas heterogéneos, ¿sí? Si nosotros miramos las imágenes, los ejemplos, tenemos en este caso un sistema material heterogéneo porque podemos ver cada una de las fases que lo componen y habíamos dicho que los sistemas heterogéneos eran aquellos que en diferentes puntos del sistema tenían propiedades intensivas diferentes, es decir, propiedades relacionadas con el color, con el olor, con las texturas. En este caso, tenemos un sistema homogéneo, porque las propiedades intensivas en los diferentes puntos del sistema tienen, son las mismas, son las mismas. Lo mismo pasa con este ejemplo. Bueno, ¿qué son los métodos de separación? A los sistemas materiales los podemos separar para volver a obtener cada una de las sustancias puras que lo componen. Para eso vamos a desarrollar diferentes métodos. Esos métodos van a depender si el sistema material es homogéneo o si es heterogéneo y de cuáles son las características que tienen cada uno de los componentes del sistema. Uno de ellos es la filtración, que es un proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso que es lo que nosotros conocemos como un filtro. Bueno, en la imagen se puede ver que tengo elementos de laboratorio, tengo un vaso de precipitado o un vaso colector, tengo acá otro vaso colector, tengo un embudo, en el embudo tengo colocado el filtro y un soporte para el experimento. Un ejemplo clásico de filtración es el que nosotros generalmente cuando preparamos café de grano. Al preparar la infusión, lo que hacemos es colocar en agua caliente el café en granos y después queda la famosa borra del café, que para sacarla lo que hacemos es volcar el preparado en un filtro, los filtros de café, y queda en el filtro retenido el café en grano y queda en la taza, en este caso que es la que lo recolecta, la infusión, el líquido. Otro método que tenemos es la decantación. Es un método que separa sistemas heterogéneos para separar dos materiales que tienen densidades diferentes. El ejemplo clásico de este método es el agua con aceite. El agua tiene una densidad superior a la que tiene el aceite. ¿En qué consiste? Bueno, en el laboratorio podemos encontrar el embudo de decantación o ampolla de decantación. Lo que hacemos es colocar el sistema aceite, esperar unos minutos y vamos a ver cómo por acción misma de las densidades se separan los dos componentes. Queda el aceite al ser el menos denso hacia arriba y el agua al tener la mayor densidad hacia abajo. Las ampollas de decantación vienen con una llave que lo que genera es que de manera muy sutil el líquido que esté contenido pueda empezar a salir. Se abre la llave y por goteo empieza a salir el líquido que quedó hacia abajo, es decir, el más denso. Colocaría un vaso de precipitado o un vaso colector acá abajo para recolectar el líquido que va cayendo, en este caso el agua, y una vez que cayó todo el agua, queda en la ampolla de decantación, embudo de decantación, el aceite, y en el vaso colector el agua. Otro método es la imantación, que separa sistemas heterogéneos en donde el cual uno de los componentes tiene propiedades magnéticas. Por ejemplo, si tengo un sistema
de arena con virutas de hierro, por ejemplo, lo que hago para separar a esos dos componentes es pasar un imán por encima del sistema y el hierro, al tener propiedades magnéticas, se adhiere al imán y de esa manera quedan separados los dos componentes. Otro método para separar sistemas materiales heterogéneos es la tamización. Se utiliza para separar dos o más sólidos que tengan granulometría diferente, es decir, que las partículas tengan diferentes tamaños. Por ejemplo, cuando se quiere separar ripio, el árido que se extrae del río, para separar todo lo que es el ripio de las piedras grandes, se utiliza un tamiz que tiene una granulometría un poco a la que, por ejemplo, se utilizaría en la cocina. Cuando se quiere preparar una torta, se utiliza harina tamizada, no tiene que tener grumos esa harina, entonces se la tamiza para separar esas partículas grandes de la harina. Otro método es la flotación, que se utiliza cuando quiero separar sólidos que tengan densidades diferentes, es decir, que se puedan suspender en un líquido. Hay que tener cuidado con este método porque generalmente involucra el agregado de otro componente al sistema, que es un componente líquido, generalmente es el agua. Si miro el ejemplo, tengo en este caso un sistema de arena y acerrín. Al agregarle agua, ¿sí? La arena, al tener mayor densidad, va a quedar hacia el fondo, el acerrín va a flotar y de esa manera los voy a separar a los dos componentes. Ahora, al haber agregado uno nuevo que es el agua, también tengo que pensar la forma exacta del sistema. Por ejemplo, eh, podría sacar al acerrín con un colador y me quedaría la arena y el agua, y esto por filtración podría separar los dos componentes, el agua y la arena. Cristalización es un método de separación en el que se produce la formación de un sólido, que se conoce como cristal o precipitado, a partir de una fase homogénea, líquida o gaseosa. El método de separación de fase de la evaporación se utiliza generalmente para separar líquidos de sólidos, y el método consiste básicamente en calentar una mezcla hasta que todo el líquido pase a un estado gaseoso, dejando en el recipiente el sólido que había en el sistema. La diferencia entre la evaporación y la cristalización es que en la evaporación, al calentar el sistema, lo que yo espero es que el líquido se evapore, y en la cristalización, que cuando el sistema se enfríe, sin necesidad de evaporar todo el líquido, ese sólido cristalice o precipite. Bueno, la destilación simple es un método que se utiliza para separar sistemas homogéneos. Separa líquidos que tengan diferentes puntos de ebullición entre ellos. También puede separar un sólido de un líquido. El experimento de la destilación simple consta en colocar el sistema, ¿sí?, a calentar hasta que se alcance la temperatura en la que va a empezar a evaporarse o a pasar a estado gaseoso uno de los componentes. Cuando ese componente comienza a pasar a estado gaseoso, el sistema está conectado a un tubo que tiene un refrigerante, ¿sí? Estas dos aberturas es donde se colocan mangueras que generalmente se conectan a la toma de agua para que el agua esté constantemente circulando y sirva como refrigerante. Entonces, cuando el vapor, por ejemplo, si tenemos un sistema que tiene agua, empieza a pasar ese líquido a estado gaseoso, choca las moléculas del gas de ese componente, y al pasar por el refrigerante sirve como núcleo de condensación, y esas moléculas que estaban en estado líquido pasan a un estado, perdón, las que estaban en estado gaseoso pasan a un estado líquido, y continúan el viaje hasta que llegan a un recipiente que es el que va a ir recepcionándolo. Una vez que evaporó todo el componente, uno de los componentes quedaría en este vasito colector, uno de los componentes, y en este
el otro. La destilación fraccionada es similar, la diferencia es que los líquidos o los dos componentes que se van a separar tienen puntos de ebullición próximos. Entonces, el proceso tiene que ir haciéndose de partes. Se coloca el balón con el sistema adentro y se lo comienza a calentar. El experimento es similar, está conectado a un tubo que tiene un refrigerante y ese refrigerante, bueno, está unido a la conexión de agua para poder mantener agua circulando. Si yo tengo, por ejemplo, agua con alcohol, el alcohol tiene un punto de ebullición próximo al agua de 84 grados centígrados aproximadamente, el agua tiene de 100, entonces al empezar a calentar el sistema, lo que va a empezar a evaporar primero va a ser el alcohol. Las moléculas del alcohol en estado gaseoso van a chocar, ¿sí? Van a venir por acá. Al encontrarse con el refrigerante, van a condensar y van a caer en el colector, en el vaso colector que se encuentra en el otro lado. Cuando el sistema esté por llegar a los 100 grados centígrados, va a empezar a evaporar el agua. Entonces se lo corta y se espera que enfríe y se vuelve a empezar con el proceso. Bueno, dijimos que los sistemas homogéneos estaban formados por dos o más sustancias puras que al combinarse formaban un sistema que tenía propiedades intensivas en todos los puntos, o sea, las propiedades intensivas en todos los puntos del sistema eran las mismas. ¿Qué es exactamente una sustancia pura? Es un sistema homogéneo a partir del cual ya no es posible obtener otras sustancias por medio de métodos de fraccionamiento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un sistema de agua con sal, puedo separar ese sistema por medio de la evaporación o de la destilación simple, por ejemplo. Puedo separar el agua de la sal. Ahora, si al agua ya no la puedo seguir separando y a la sal ya no la puedo seguir separando por estos métodos de fraccionamiento, por lo tanto, el agua es una sustancia pura y la sal es otra sustancia pura. En este caso podemos ver el oro, esto de acá es una sustancia pura porque ya no lo puedo seguir fraccionando, o el agua. Las sustancias puras se clasifican en sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. La sustancia pura simple es aquella que no se puede descomponer químicamente en otras, siguiendo con la definición de sustancia pura, pero sus moléculas están formadas por uno o varios átomos que son iguales. Por ejemplo, habíamos visto en el diapositiva anterior, el oro es una sustancia pura simple, el nitrógeno, el ozono, el oxígeno. En este caso, el ozono y el oxígeno están formados por el mismo elemento, ¿sí? Que es oxígeno. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno y el oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. Este es el gas oxígeno, el que nosotros respiramos, el que se encuentra en el ambiente. Entonces, están formados por el mismo elemento, pero en proporciones diferentes, por eso es que son dos gases distintos con propiedades distintas. Una sustancia pura compuesta es aquella que se puede descomponer en sustancias simples por medio de una reacción química. La sustancia pura compuesta es aquella que puede descomponerse en sustancias simples por medio de reacciones químicas y sus moléculas están formadas por dos o más átomos diferentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, está formada por átomos de sodio y átomos de cloro. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sí, puedo separarlos por medio de reacciones químicas y obtener, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, el ion sodio y el ion cloro, y lo mismo con el agua.
Una solución. ¿Qué es una solución? Son sistemas homogéneos que son fraccionables por los métodos de separación de fases que nosotros estudiamos. Está formado por dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí. Es importante que no reaccionen entre sí. Por ejemplo, el agua con sal disuelta es una solución, el agua con alcohol es otra solución. ¿Sí? Entonces, son sistemas homogéneos que pueden ser fraccionables. La mezcla de sustancias son sistemas materiales que ya están formados por dos o más sustancias que permanecen en contacto sin que entre ellas ocurra una reacción química. Por ejemplo, si coloco agua, sal y aceite, ya tendría, agua, sal y alcohol, ya tendría una mezcla de sustancias.